Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y hoy vamos a ver cómo podemos modular la sensación dolorosa. Veremos qué factores pueden minimizar ese dolor y qué factores pueden agravarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se genera esa sensación dolorosa. Ante un evento dado, los receptores que tenemos distribuidos por todo el organismo van a dar una señal de alarma. Esa señal de alarma se va a ir por las neuronas sensitivas hasta la médula. Y de la médula hay unas vías ascendentes excitatorias, que es lo que vemos ahí en color rojo, que van a llegar hasta el cerebro. ¿Vale? Allí van a intervenir numerosas áreas cerebrales, donde interpretan esa señal de alarma y van a decidir, en base a la señal recibida y a la información que tiene en ese momento el cerebro, si detectan peligro o no. Si detectan peligro, pues darán esa señal, darán el dolor. Pero si el cerebro al final detecta que no hay peligro, hay unas vías descendentes inhibitorias, que son las que están en color negro, que van desde el cerebro hasta la médula, y en la médula van a liberar analgésicos naturales, llamados endorfinas, que llamados así porque el mecanismo de acción es el mismo que utilizan todos los derivados de la morfina, los opioides, y lo que van a hacer es bloquear esa señal de alarma y bloqueando el dolor. Entonces, esas vías descendentes inhibitorias lo que van a producir es la modulación de la sensación dolorosa, y lo que va a haber es un balance, una lucha, digamos, entre la vía excitatoria y la vía inhibitoria. Al final, la que venza de las dos, pues lo que va a producir se va a producir si va a existir dolor o realmente se va a bloquear esa señal de alarma. Al final, el cerebro lo que va a hacer es que cuando tú, en base a las señales que te llegan, tanto internas como externas, a tus creencias, a tus aprendizajes, a tus miedos, el cerebro evalúa si existe peligro o no. Si existe peligro, dará el dolor, y si no existe peligro, pues bloqueará la señal. Gráficamente lo podemos ver como si fuera una puerta en la que unos quieren abrir y otros quieren cerrarla. Es decir, a nivel de la médula espinal se van a juntar tanto la vía excitatoria por un lado y la vía inhibitoria por otro. Como resultado, el que gane de esas dos va a ser el producto, digamos, de que se produzca dolor o no. Entonces, vamos a ver que hay factores que intentan cerrar la puerta, es decir, que son lo que es beneficioso para eliminar, lo que van a minimizar la sensación dolorosa, mientras que hay otros factores que intentan abrir la puerta para aumentar esa sensación dolorosa. Vamos a ver que hay factores físicos, hay factores emocionales, hay factores cognitivos, hay factores espirituales, es decir, vamos a ir viendo un poco cómo influye cada uno en la sensación dolorosa. Entre los factores físicos, lo primero vamos a ver la alimentación. Está visto, hay estudios que te dicen que estar bien nutridos realmente mejora nuestro sistema nervioso, inmunitario y musculoesquelético, con lo cual va a mejorar la sensación dolorosa. Por otro lado, tanto el sobrepeso como la obesidad realmente lo que va a producir es una sobrecarga sobre nuestro sistema musculoesquelético, con lo cual lo que va a producir es una amplificación de nuestra sensación dolorosa. Hola. A nivel de ejercicio, pues tenemos el ejercicio realmente lo que va a hacer es ayudar a mantener el sistema musculoesquelético sano, y por otro lado se ve que segrega endorfinas, con lo cual lo que va a producir es una disminución de esa sensación dolorosa. Con lo cual, como conclusión es que hay que evitar el sedentarismo. El sedentarismo lo que va a producir es atrofia muscular, y lo que va a producir es aumento del dolor. Otro de los factores que es importante también controlar es el estrés. Al final, el estrés nos va a producir síntomas de ansiedad, síntomas psíquicos, físicos, realmente por la sobreactivación del sistema nervioso autónomo. Todo esto va a llevar una tensión muscular que va a amplificar la sensación dolorosa. Ya incluso además, pues el estrés emocional realmente aumenta el riesgo de incapacidad ocupacional, ¿de acuerdo? Como factores emocionales, pues realmente se ha visto que la ansiedad es el factor psicológico
primero y el que mejor está descrito en esta como respuesta al dolor, ¿vale? Lo primero que aparece generalmente es la ansiedad. Y también lo que puede aparecer es el miedo. El miedo al dolor es una reacción emocional negativa que va a dar lugar a conductas de evitación. Con lo cual, ante una lesión y aparición del dolor, si lo que tenemos son pensamientos negativos, información negativa sobre la patología, lo que vamos a tener es miedo al dolor. Ese miedo al dolor lo que va a hacer es una evitación. Nos va a llevar a una evitación del movimiento, miedo al movimiento. Eso va a generar que el músculo se atrofie. Por otro lado también va a aparecer la ansiedad y la depresión, con lo cual vamos a entrar en un circuito, en un círculo vicioso que va a conducir a que el dolor se cronifique. En cambio, si nuestra respuesta al dolor es asertiva, digamos, comprendiendo bien realmente lo que significa el dolor, no caeremos en el tema del miedo y lo que hacemos será confrontar ese dolor y al final nos recuperaremos. El dolor agudo desaparecerá y no se convertirá en crónico. Otro de los factores emocionales que influye mucho es la depresión. Al final, la depresión es un estado emocional caracterizado por el ánimo negativo, por la desesperanza, por la anedonia y por los trastornos del sueño. Prácticamente la mitad de los pacientes con dolor crónico cumplen criterios de depresión. Muchas veces no se sabe qué es lo primero, si es la depresión y luego caes, esa depresión caes en el tema del dolor crónico, o es el dolor crónico el que con el tiempo al final acaba la gente cayendo en la depresión. Como factores cognitivos también tenemos, por ejemplo, las creencias. Las creencias negativas al final se asocian realmente a dolor crónico e incapacidad. Hay muchas personas que te dicen, no, es que tengo que tener algo malo, me duele, porque me duele mucho, tengo que tener algo malo, cuando realmente hemos aprendido que podemos tener realmente dolor sin tener daño, ¿de acuerdo? Es decir, que las creencias negativas al final son muy negativas. Existen muchas evidencias de que realmente que la educación en dolor mejora la sensación dolorosa de las personas que lo sufren. Otro de los factores que puede influir es el catastrofismo. El catastrofismo es un patrón que va a distorsionar los eventos y conlleva una interpretación errónea de la sociedad, de la realidad. ¿De acuerdo? Al final es una interpretación exagerada y negativa del dolor y sus consecuencias. Un evento puede ser inofensivo, pero si estamos con el patrón de catastrofismo, podemos transformarlo en una catástrofe al final. Cualquier cosa nimia lo convertimos en un problema importante. Por otro lado también está el miedo a la evitación, es decir, si creemos que realmente toda actividad debería ser evitada para reducir la posibilidad del dolor, lo que vamos a generar es más dolor, lo que hemos visto. Vamos a entrar en un círculo vicioso de que cada vez hacemos menos, nos movemos menos y cada vez vamos a tener más dolor. Al final es el miedo al dolor y no su intensidad lo que explica el grado de discapacidad que produce la sensación dolorosa. La evitación mantenida en el tiempo al final va a conducir, lo que os he comentado, a un descondicionamiento musculoesquelético, que al final va a reducir más la tolerancia al dolor. Cada vez vamos a tener músculos más atróficos y nos van a doler más. Incluyen también los factores laborales. Hay factores predictores de cronicidad, como pueden ser la insatisfacción laboral, las demandas físicas del trabajo, los incentivos financieros, el tiempo que realmente estamos de baja por enfermedad. Todo eso son factores predictores de que realmente el dolor se va a volver crónico. Incluso, bueno, pues en la Universidad de Washington, Wilbur Fordyce establece que los principales predictores de qué pacientes iban a desarrollar dolor de espalda eran los que estaban insatisfechos con su trabajo o con su vida. En resumen, vemos que hay factores físicos, emocionales, cognitivos, sociales y espirituales que al final o van a abrir la puerta o pueden cerrar la puerta. A nivel físico, ¿qué nos va a abrir la puerta? ¿Qué nos va a amplificar esa sensación dolorosa? La obesidad, el sedentarismo y el estrés. Para eso, ¿cómo combatirlo? Pues con alimentación saludable, con una actividad apropiada y con meditación, relajación para el estrés. Dentro de los factores emocionales, pues van a aumentar esa sensación dolorosa, la ansiedad y la depresión, la tristeza, la ira, es decir, todas las emociones negativas. Eso lo tenemos que transformar
en emociones positivas, en alegría y tranquilidad, que serán los que cerrarán esa puerta. A nivel cognitivo, ¿qué nos va a abrir la puerta? Las creencias erróneas, la hipervigilancia, estar siempre pensando en el tema del dolor, darle vueltas, el catastrofismo, ¿vale? Frente a ello, lo que tenemos que hacer es un aprendizaje correcto, las distracciones, no estar todo el tiempo pensando en el dolor, buscarnos distracciones y tener esperanza en que realmente esto se va a solucionar. Con respecto a los factores sociales, pues todo lo que sea falta de apoyo familiar, falta de actividades sociales o si estamos mal en el trabajo, todo esto también va a influir en la sensación de que realmente va a abrir la puerta y va a amplificar esa sensación dolorosa. Frente a eso, pues viene bien pues, tener un buen apoyo familiar, ser activos en los sociales, tener relaciones sociales, salir, al final de estar distraído también, y factores laborales positivos. Y por último también puede haber temas espirituales. Se ha visto, por ejemplo, lo que llamamos vivir con el piloto automático, es decir, no tener ninguna motivación por la que levantarte cada día, el estar todo el día con el piloto automático simplemente haciendo pero sin un objetivo claro, eso es negativo de cara a la sensación dolorosa. Y se ha visto que y minimiza esa sensación dolorosa el tener, pues eso, el tener metas, objetivos, valores, tener un sentido de la vida. Entonces, ¿cómo luchar contra el dolor? Pues lo que hemos visto, alimentación saludable. Bueno, de alimentación saludable se podría hablar muchísimo, pero bueno, voy a hablar de estos puntos simplemente. Comer comida real, es decir, no comer ultraprocesados, a ser posible rica en antioxidantes, dieta antiinflamatoria, para la dieta, por ejemplo, baja en carbohidratos, rica en omega 3, y entre los suplementos, por ejemplo, para el tema del dolor, sí que se ha visto que el magnesio se ha visto que funciona muy bien como relajante muscular. También podremos luchar contra el dolor con el ejercicio. Igual, evitar el sedentarismo, hay que combinar ejercicio aeróbico con ejercicios de fuerza, porque el ejercicio aeróbico nos va a venir bien para el tema cardiovascular y tema de capacidad pulmonar. Pero necesitamos ejercicios de fuerza para tener sanos también los músculos y los huesos, ¿de acuerdo? Y tenerlos tonificados. Y es importante ponerse objetivos diarios de actividad para no caer en la inactividad y en el sedentarismo. Lógicamente hay que combatir el estrés. ¿Cómo combatimos el estrés? Pues se ha visto con meditación, relajación. Vamos a hablar generalmente de un método que es el mindfulness. ¿Qué beneficios produce? Pues produce beneficios físicos como la relajación muscular. Se ha visto también que segrega endorfinas, es decir, que es capaz de minimizar por sí solo ya la sensación dolorosa segregando endorfinas. Produce beneficios psíquicos, como por ejemplo menor ansiedad, depresión e ira, y beneficios sociales también, que produce mayor empatía y amabilidad. También se puede luchar contra el dolor con terapia cognitivo-conductual. Eso lo realizan generalmente los psicólogos y se ha visto que actúa sobre todo en las áreas del tratamiento. A nivel físico, produciendo relajación muscular. A nivel emocional, técnicas de autocontrol emocional. A nivel cognitivo, existen unas técnicas también de reestructuración cognitiva para reaprender y que mejore, digamos, esta sensación dolorosa. Y a nivel social, el aumento de interacciones sociales, es decir, actúa realmente sobre muchos factores la terapia cognitivo-conductual. Hay muchos estudios que la avalan. Y también quería hablar de la terapia de aceptación y compromiso, que lo que hace es incorporar los dos anteriores. Incorpora la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness. Y se ha visto que en base a varios métodos que utilizan, existe mayor evidencia de que va a ir mejor esta terapia que las dos por separado. ¿De acuerdo? Entonces, que tenemos muchas armas para luchar contra el dolor. Y por último, a nivel hospitalario, el tratamiento multidisciplinar. También hemos visto que es necesario, pues eso, un abordaje tanto biológico como físico, como psicológico y como social. También hay muchísimos estudios que lo avalan, que realmente el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado, darle al like, compartirlo con vuestros amigos y activar las notificaciones, igualmente suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y si queréis hacer algún comentario, abajo en los comentarios podéis hacer cualquier comentario que se os responderá. Venga, hasta luego.